La vida es siempre un caminar, y un caminar buscando sentido de vida, buscando felicidad, buscando una vida mejor. Y cuando se sabe buscar, se encuentra. Precisamente esto es lo que en toda la parroquia estamos haciendo desde la fe. Estamos haciendo un peregrinaje. Estamos peregrinando, buscando siempre el encuentro con el Señor y tener la experiencia viva de su amor que salva. Ya desde la semana pasada, a finales del mes de junio, empezamos las peregrinaciones de las distintas regiones de las aldeas, que es primera vez que se están realizando. Y aldeas muy lejanas como Orégano, Guayabía y otras aldeas, y así van a seguir por lo que yo sé, están caminando a pie y están peregrinando para venir al santuario de Santiago. Y en el santuario, que es el lugar del encuentro con Dios vivo, tener esa experiencia de amor a través del sacrificio, del caminar, de la búsqueda, y porque se busca en la fe, se encuentra al Señor. Si tantos hombres de recta conciencia y que son correctos en la vida buscan el sentido de su propia vida, ¿cuánto más nosotros cristianos? No solamente buscamos el sentido de la vida, sino que en este sentido de la vida nos encontramos con Jesucristo, aquel que da sentido, aquel que da peso, aquel que da consistencia a la vida. Y por eso, en este encuentro con el Señor, podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Y ese es el gran sentido de la vida, y ese es también el camino que vamos haciendo, el peregrinaje, y ese es también el encuentro con el Señor. Eso fue lo que hizo Santiago. Respondió a la llamada del Señor. Y si uno ve los evangelios, también Santiago tenía sus debilidades, como la tenían los otros apóstoles. Pero al ser confirmados en la fe, con el encuentro después de la muerte con Cristo resucitado, se convirtieron en misioneros. No se quedaron encerrados, se pusieron en camino. ¿Por qué? Porque comprendieron aquello que el Señor les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Santiago y Pedro se quedaron primero en Jerusalén, pero después salieron a otros lados.
Pedro, que dio su vida en Roma por el Señor, muriendo martirizado. Santiago, que dicen que llegó hasta la Hispania, que era el lugar más lejano conocido. La Hispania, que es hoy España, patrón de España, y dio su vida como el primer apóstol martirizado en Jerusalén. Esta fe que Santiago, en el peregrinar de su vida, la convirtió en acción, la convirtió en obra. Y por eso Santiago puede decir con autoridad. La autoridad no viene porque uno tiene un cargo. Esas son babosadas. Uno puede tener los cargos que tenga, pero si no vive según la espiritualidad que da un cargo, no tiene autoridad. Y por eso Santiago puede decir con la autoridad apostólica, porque para él el vivir fue Cristo, que la fe, si no se pone en práctica, es una fe muerta. Y en el camino de la peregrinación que a nivel urbano estamos haciendo, yendo de barrio en barrio y de colonia en colonia, que hoy estamos iniciando, vamos a ir caminando, imitando a Santiago. A mí me llama la atención y hoy 2 personas me lo dijeron. Bueno, padre, salgamos ya porque usted ha dicho que no somos de papel de China. Y el papel de China con un poco de agua se deshace. Y porque no somos de China, de papel de China, aquí estamos, porque creemos en el Señor. Por otro lado, hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás, que la gente ignorante, la gente que mantiene siempre dudas y que no confía, dicen así, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y digo yo, gente tonta. Gente tonta, ¿por qué? Porque ese no es el auténtico Tomás. Ese es el Tomás de la no creencia. Ese es Tomás, el incrédulo. Pero no es el verdadero Tomás de la fe. Fíjense que Tomás, que no estaba reunido con los apóstoles en el cenáculo, cuando Jesús resucitado se les apareció, y los demás le contaron la alegría y el gozo de que el Señor había llegado y estuvo con ellos y les dio su paz. ¿Qué fue lo que Tomás dijo? ¿Qué fue lo que Tomás dijo? A ver, Cristina, ¿qué fue lo que Tomás dijo? Hasta que no viera las manos donde tenía las llagas y metiera ahí el dedo, y hasta que no viera la otra llaga más grande de la lanzada y metiera ahí la mano, él no iba a creer. Y yo les pregunto, la segunda vez que se apareció el Señor y estaba Tomás ahí,
Tomás, como había dicho, le metió los dedos en las llagas a Jesús y le metió la mano en la lanzada. ¿Se las metió o no se las metió? ¿Ah? ¿Se las metió? No, había dicho, pero no las metió, sino que cuando vio al Señor, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Es lo que nosotros decimos cuando se eleva el Santísimo, el cuerpo y la sangre del Señor, y antes de comulgar, Señor mío y Dios mío. Expresión que ha quedado como expresión de fe, de una fe viva que lleva a la práctica, como decía Santiago, las obras. Pero miren, a Santiago debemos esa maravilla de claridad de que fe sin obras es cadáver, es muerte. Pero a Tomás debemos otra bienaventuranza. No solamente las bienaventuranzas de Mateo, las 7 bienaventuranzas, sino la otra bienaventuranza que tenemos en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es la otra bienaventuranza? ¿Ah? Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Y esto gracias a qué? A Tomás. Porque miren, los apóstoles tampoco creyeron. Cuando aquellas mujeres que vieron el sepulcro vacío y se fueron corriendo para contarle a los apóstoles, ¿creyeron? No creyeron. Tomasitos también. Cuando regresaron muy contentos, los discípulos de Maús, que al momento de la Eucaristía, en la fracción del pan, les dijeron que el Señor había estado con ellos, creyeron. Clara, creyeron. Tampoco creyeron. Entonces miren las mismas situaciones del Tomás increyente. Pero lo importante es que ante la presencia del Señor, Señor mío y Dios mío. Y Tomás se convirtió en misionero. Y según dicen, se fue a tierras muy lejanas a evangelizar, a la India, donde también murió martirizado. Todos los apóstoles, pero hoy estamos viendo Santiago y Tomás, sellaron con su sangre y con su muerte heroica la fe, su pasión y su amor por Cristo, muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque habían hecho de su vida un vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que la sangre de estos dos apóstoles, que la sangre de nuestros mártires de Guatemala, sea semilla de nuevos cristianos, sea ejemplo para hacer más fuerte nuestra fe en tiempos difíciles, porque Guatemala está mal. Y con esta cosa de las elecciones que no quieren reconocer los resultados, ojalá que como pueblo no agachemos la cabeza, porque a veces somos Tomases, el de la no fe, para dejarnos que nos pongan la pata en la cabeza. También la fe la vamos viviendo en las distintas situaciones y en los distintos momentos históricos que nos toca cada día. Hay que rezar, pero si solamente somos rezadores sin llevar a la práctica, ¿sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? Si solamente somos rezadores y no tenemos que ver nada con las realidades que el país vive, ¿sirve la oración?
tenemos una falsa espiritualidad, huimos del mundo y Cristo se encarnó para salvar al mundo desde sus propios dolores y desde sus propias realidades. Que el Señor nos dé la luz para entender que tenemos que llevar a la vida social la práctica de nuestra fe, porque si no, nuestra fe, como dice Santiago, es puro cadáver, está muerta. Y que el Señor nos dé la pasión, el amor de Tomás, para saber decir en los actos concretos de nuestra vida: Señor mío y Dios mío. Buen camino de Santiago, ahora que estamos empezando.